Hola, hoy vamos a hablar sobre las otitis medias agudas. Eh, yo soy el doctor Giorgi, para los que no me conocen. Me desempeño como médico del Hospital Militar de Campo de Mayo. Voy a hablar entonces sobre las otitis medias agudas que se producen y cuáles son su fisiopatología. La otitis media es la inflamación del muco periósteo del oído medio o caja timpánica y su patogenia, o sea, pueden estar producidas tanto por disfunciones tubáricas, que puede ser una patología de tipo funcional, por ejemplo, un aumento en la resistencia en la trompa de Eustaquio que hace que no pueda ser compensada o mejorada las presiones dentro del oído medio con respecto al ambiente, o por alteraciones tanto de los músculos tensores del velo del paladar o por alteración de los músculos periestafilinos. También puede haber una disfunción tanto mecánica de la trompa de Eustaquio, que puede ser intrínseca, una inflamación de la trompa de Eustaquio por una alergia o por una infección, o una infección de las vías aéreas superiores, tanto que llevan al edema de la trompa de Eustaquio y a la defuncionalización de la misma, ¿sí? O edemas de tipo alérgicos que también la pueden producir. Tanto la disfunción tubárica como las lesiones intrínsecas son obviamente dinámicas muchas veces, salvo que haya alguna disrafia o un paladar hendido o una alteración del velo del paladar, que se haya una patología de tipo estática y que nos lleve a una cirugía para tratar de solucionarla. Después tengo una disfunción de la trompa de Eustaquio de tipo mecánica, que puede ser extrínseca, como las hipertrofias de las adenoides, que se ven mucho en los chicos, o por los tumores de Cabum, como el cáncer de Cabum, que puede hacer crecer el tejido de la región del Cabum, que es la parte posterior de la nariz, y nos va a llevar a una obstrucción por la compresión de la trompa de Eustaquio, y es puramente mecánica, porque la trompa funcionaría, si no fuera por esa obstrucción, de manera normal. Después tenemos la insuficiencia ventilatoria nasal, que hace que no ingrese aire por las fosas nasales, y ese aire que ingresa suele generar una presión en la trompa que también favorece su ingreso al oído medio. Entonces, si yo tengo una congestión por una gripe o por alguna patología como una desviación de tabique o una sinusitis polipoide, o si tuviera una rinitis crónica con hipertrofia de los cornetes, que son unos cuerpos que están dentro de las fosas nasales en su pared lateral, después la vamos a ver. Esto genera que el ingreso del aire sea muy inferior al que yo necesito, me lleva a una respiración muchas veces oral, lo que va a alterar el mecanismo de la trompa de Eustaquio y puede terminar en esta patología que es la otitis media aguda. Como habíamos hablado, las fisuras palatinas son otras que alteran la funcionalidad de la trompa, y también anomalías de base de cráneo, como puedo encontrar en algunas malformaciones de tipo genéticas, como es el síndrome de Down o el síndrome de Crozon, que me puede dar una también patología de oído medio, la disinesia ciliares. El el oído medio tiene una mucosa que es muy similar a la mucosa respiratoria, igual que la de la trompa de Eustaquio. Entonces, si yo tengo alteraciones en la motilidad ciliar, voy a tener también alteraciones en la motilidad de las secreciones del oído medio, que me van a generar patología de tipo inflamatoria e infecciosa. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, es mucho más frecuente durante el primer año de vida, es la segunda infección más frecuente en los niños. El rango etario es entre los 16 y los 18 meses, con una máxima incidencia en este rango etario.
¿Cuáles son los factores que pueden influir a que sea una patología muy frecuente en esta edad? La otitis media aguda antes del año de vida es más frecuente por algunos factores externos como la concurrencia a las guarderías, porque hay una alta tasa de infección de las vías aéreas superiores, que todos los niños que concurren a esas guarderías se van contagiando entre ellos. Después, el otro factor que influye negativamente en el oído son los fumadores. Los niños son muchas veces fumadores pasivos, o sea, los niños de fumadores, de sus padres son fumadores, que sus padres son fumadores, suelen tener mayor predisposición a tener otitis medias agudas. El otro factor que influye en la infección del oído medio, en favorecer esta infección, es la ausencia de lactancia. Los chicos que no tienen una lactancia en los primeros 3 meses de vida hacen que tienen una menor transmisión de inmunoglobulinas a través de la lactancia materna, entonces se encuentran como desprotegidos ante estas patologías. El otro inconveniente que puedo tener es la alimentación de los niños en decúbito dorsal. Muchos le dan las mamaderas a los niños acostados en sus cunas y eso hace que al retrasarse la deglución de la leche, como las trompas de Eustaquio en los niños son más grandes en su diámetro y más horizontales, hacen que tengan más facilidad para el ingreso de la leche a los oídos, lo que va a determinar una posterior infección de la misma con una otitis final producto de esto. Otro de los factores que puede influir negativamente es la natación. Muchas veces la natación, la matronatación, donde la mamá y el bebé empiezan a hacer un vínculo en una pileta para poder interactuar con líquido tibio de la pileta, hace que tengan una inflamación de las fosas nasales producto de la cloración del agua, del cloro que tiene el agua, y muchas veces actúa negativamente sobre la fisiología normal del oído, ¿sí? Se vio que los bebés, los varones, eran más predispuestos y obviamente que aquellos que tengan una alteración de su inmunidad, por ejemplo una disminución en la secreción de las inmunoglobulinas A de superficie, también eran más predispuestos a padecer estas enfermedades. ¿Cuál es la etiología? Puedo tener distintos tipos de etiología, tanto bacterianas como de carácter viral. Dentro de la etiología bacteriana, lo más frecuente es la infección por el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, en un 30 a un 50%. Después tengo otras bacterias que son menos frecuentes como la Bramanella catarrhalis, el Haemophilus influenza, la Morgaxella, el Streptococcus B hemolítico de grupo A, que me va a dar una otitis media necrosante, que ahora vamos a discriminarla con la media aguda normal, con la otitis media aguda normal, porque es una patología muy grave y que lleva a una destrucción del oído muy importante. Después tenemos el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia trachomatis y enterococos gram negativos. La otitis media aguda, entonces la voy a dividir en los dos grandes grupos. La más frecuente es la otitis media aguda exudativa, lejos la más frecuente, la que tenemos casi todas las personas. Y después está un grupo minoritario que sería la otitis media aguda necrosante. El estadio congestivo viene a ser el primer estadio de la otitis media, ¿sí? Donde empiezo a tener, obviamente tengo la colonización por el germen dentro del oído medio y empiezo a tener un periodo de hiperemia, congestión y edema de la mucosa. La hiperemia y la congestión la voy a ver con el otoscopio y voy a ver cómo los vasos del tímpano empiezan a ser más marcados, más tortuosos, se empieza a congestionar la sangre del tímpano
y van a ser de tipo irradiados, como las ruedas de una bicicleta, van del centro hacia la periferia del tímpano. En la necrosante puedo ya empezar a ver signos de necrosis rápida con destrucción de la mucosa en forma de parches, o puedo ver una denudación de la mucosa de los huesecillos, ¿sí? El estadio siguiente, si la evolución de la enfermedad progresa, es el estadio de la supuración. En la otitis media exudativa voy a tener abundante exudado, cero sanguinolento, puede ser que por la dilatación vascular y la congestión de la mucosa del oído medio puedo tener una extravasación de sangre y ver con el otoscopio un tímpano rojo, congestivo, ¿sí? Luego, esa exudación puede ser mucopurulenta y formarse un tejido de granulación o pseudopolipoide por la inflamación, ¿sí? Y también puedo tener una congestión o un cierre de las celdillas mastoideas. Si yo hago una tomografía, por ahí veo lo que me van a informar como una mastoiditis, que es una inflamación también de las celdillas mastoides. En el lugar de las otitis medias necrosantes, lo que voy a ver es un exudado purulento. Acá va a tener un olor fétido por la necrosis de los tejidos, y voy a tener placas de necrosis con osteólisis, osteitis, con reabsorción lacunar, o sea, osteoclastia. Acá vemos lo que sería en la parte superior un oído normal, el oído normal en la parte superior y el oído con una otitis media ya supurada, el segundo estadio. Acá vemos cómo se van congestionando los vasos y el oído empieza, el tímpano empieza a verse de forma congestiva, y cómo se todavía logra observar el triángulo luminoso, que es el reflejo de la luz del otoscopio. En la figura de al lado voy a ver cómo ya el tímpano está a tensión, se observa la supuración por dentro y empieza a hundirse lo que sería el umbo, el ombligo, que es la espátula del hueso del martillo, y se observa la apófisis larga del martillo que se van como sumergiendo en ese tímpano tensionado. El estadio siguiente es el de supuración abierta, o sea, la tensión del tímpano va a generar una pequeña necrosis puntiforme que va a generar la apertura en la zona más débil del tímpano, va a generar una pequeña abertura por donde va a salir la secreción purulenta que tenía el oído medio. Entonces vamos a llamar a este periodo de supuración abierta, porque vamos a tener en el paciente lo que nosotros decimos la otorrea, que es la secreción por el conducto auditivo de pus. Previo a la otorrea puedo tener una salida de unas gotitas de sangre, porque el tímpano al generar la perforación que va a aliviar esta enfermedad como un proceso evolutivo, puede eliminar unas gotitas de sangre que van a ser seguidas de la típica otorrea. ¿Sí? La perforación habitualmente es puntiforme y se va a cerrar luego de que se logre drenar el oído medio, se va a cerrar automáticamente sin generar ninguna patología asociada. Eso sería la evolución natural. Con respecto a la otitis media aguda necrosante, obviamente la perforación es temprana y es muy amplia, va a ser grande, no es puntiforme. Después tenemos el estadio de regeneración, donde empieza el oído, luego de que logra sacar el total de la supuración del oído, empieza a recuperarse, a desinflamarse. Entonces, en la otitis media exudativa, la restitución va a ser ad integrum, o sea, va a desaparecer la supuración, se va a cerrar la perforación y las mastoides van a desinflamarse, el tejido o la mucosa mastoidea y la mucosa de la caja timpánica. Puede que se produzca osteoclastia o fusión de algunas celdas mastoideas si la supuración o la inflamación persiste por mucho tiempo.
eso puede llegar a pasar. En vez de la otitis necrosante, la perforación o destrucción definitiva del tímpano y los huesecillos va a ser el resultado final. ¿Cuál va a ser la clínica de todo este proceso? Voy a tener obviamente una hipertermia, voy a tener una fiebre elevada, va a desaparecer cuando se perfora. Cuando se logra perforar el tímpano, todo el proceso comienza a desinflamarse, a disminuir. Entonces el paciente se le alivia el dolor porque ya la tensión del tímpano no lo tiene, se alivia el dolor, se alivia la fiebre y en los lactantes, en los niños pequeños, vuelven a alimentarse porque la succión les genera puntadas en el oído inflamado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los bebés porque se pueden deshidratar al no alimentarse, lo cual va a ser muy complicado porque voy a tener una infección sumado a una deshidratación. Entonces tengo que estar muy atento y alerta con los niños pequeños. La otodinia. La otodinia va a ser dolor que es intenso, con sensación de tensión, puede ser pulsátil generalmente. Lo que voy a notar es que los niños están durmiendo y comienzan con un llanto de forma espontánea y es por lo pulsátil del dolor. O sea, como el dolor pulsa, el niño puede lograr dormirse de forma intermitente y luego despertarse violentamente y llorando por el dolor intenso que siente. Este dolor puede aumentar al agacharnos, puede aumentar al decúbito, lo que va a impedir que nos recostemos o va a dificultar el tema del dormir porque con el decúbito empeora el dolor. Como habíamos hablado antes, la succión, lo que evita que el lactante se alimente normalmente, ¿sí? Se puede irradiar ese dolor a la mastoides y también puede darnos una hemicrania, un dolor total en la mitad de la cara. Esto va a estar acompañado en la audiometría por una hipoacusia de carácter conductivo, o sea, voy a tener una caída de la transmisión aérea del sonido, no así de la transmisión ósea, entre 20 y 40 decibeles en toda la frecuencia generalmente, ¿sí? Y esto está dado por la infiltración, el edema de la mucosa y del tímpano, que lo van a hacer más duro, más rígido para la transmisión del sonido. Y va a empeorar con la exudación, con el pus o la generación de la secreción purulenta que va a impedir completamente el pasaje de la vibración sonora. Y al final la otorrea, después de una semana casi, puede ser después de 7 días de padecimiento de esta enfermedad, que comienza a recuperar las condiciones naturales o normales del oído, luego la mucosa empieza a desinflamarse y esa secreción que había de carácter purulento se va a transformar en una secreción serosa, seromucosa, hasta que desaparece. Este proceso de desaparición de esa secreción purulenta que se transforma en seromucosa y que después desaparece y vuelve el oído medio a tener toda una burbuja aérea, puede tardar incluso hasta 25 a 30 días. Entonces hay que avisarle al paciente que la audición no se va a normalizar a pesar de que tomó 7 a 10 días de un antibiótico. La audición se va a normalizar al final del proceso, cuando termine de desinflamarse. Entonces eso puede durar 30 días, porque el paciente a veces por ansiedad va a venir a la semana o a los 10 días a decirnos que no escucha, que se siente bien porque no tiene dolor ni fiebre, pero que no está escuchando y que su voz le retumba, que es característica de la hipoacusia conductiva, que la propia voz del paciente le retumbe en el oído que fue afectado por la otitis media, ¿sí? Obviamente en la otitis necrosante la secreción es mucho menor que en la otitis media aguda normal, habitual, pero es de carácter purulento fétido en menor cantidad y hay una gran necrosis de los componentes del oído.
¿Cuáles son los síntomas concomitantes? Bueno, obviamente el mal estado general del paciente, el dolor mastoideo y en un menor caso puede haber un estado vertiginoso ligero. El estado vertiginoso ligero puede estar producido a veces por el pasaje de ciertos anticuerpos o sustancias inflamatorias a través de la membrana del tímpano secundario, de la ventana redonda de la caja del tímpano, que genera una inflamación del vestíbulo. Entonces no es anormal que por ahí un paciente chico, lactante, pequeño, que tenga un vértigo leve que pueda acompañar a una otitis media aguda. ¿Cómo cómo lo podemos llegar a detectar? Bueno, cuando la mamá agarra al bebé que se queja, que llora y que se lleva las manos hacia los oídos, generalmente siempre hacia un oído, eh, en el caso de que esté con vértigo sumado a la otitis, no solo va a llorar y va a llevarse las manos al oído que le duele, se va a agarrar férreamente a su madre cuando esté con el cuadro vertiginoso. O va a estar acompañado también de cuadros de vómitos, producto del leve vértigo que le genera la patología. Esto puede pasar en algunos casos, no siempre. También puedo tener lo que se denomina meningismo, o sea, un cuadro de inflamación meningio que me va a dar fotofobia, cefalea, puedo tener Kernig, o sea, desaparecen los síntomas con la evacuación posterior del tímpano. Todo esto, el meningismo, el estado vertiginoso, el dolor en la mastoides y el mal estado general, todos van a desaparecer cuando el tímpano se perfora o uno hace lo que se llama miringocentesis. O sea, si yo veo que el chiquito no se alimenta, es conveniente en algunos casos hacer un corte con un bisturí de conducto, un bisturí especial para la membrana timpánica, y yo generar esa perforación antes de tiempo para lograr evacuar las secreciones y que la patología mejore de una manera más rápida. ¿Sí? El examen clínico, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, el examen clínico en un estado congestivo voy a ver la hiperemia, los vasos radiados, como dijimos, como los rayos de una bicicleta, el mango del martillo congestivo, rojo por los vasos dilatados, la membrana va a estar blanco-amarillenta, o sea, ya no va a estar transparente o nacarada, y en la necrosante obviamente voy a ver vesículas serohemáticas con placas blanquecinas de pequeñas necrosis que se empiezan a producir. Acá se ven las imágenes típicas. En el estadio supurativo, ¿qué voy a ver? La membrana bombada, roja, violácea, empiezan a aparecer los detritos en la superficie, y en la necrosante voy a ver zonas de necrosis timpánica y la osteitis o la inflamación del hueso y de los huesecillos pequeños del oído que empiezan allá a tener una necrosis y una osteólisis propia de esta enfermedad, que es más agresiva. Gracias a Dios se produce en mucho menos frecuencia, pero bueno, es altamente agresiva. El estadio de perforación, obviamente, si yo hago una otoscopía, muchas veces lo que debo hacer es aspirar el conducto auditivo, esa secreción purulenta que me va a permitir ver esa pequeña perforación puntiforme en la membrana timpánica, ¿sí? Puede haber una secreción de contenido purulento de forma pulsátil, como si latiera y eliminara el contenido purulento, y eso lo voy a tener, puedo tener una maceración de la piel del conducto auditivo externo, o sea, la piel también se puede inflamar si las secreciones se mantiene varios días, y eso va a dar por ahí prurito o molestias en el conducto auditivo externo. Respecto a la necrosante, la perforación va a ser muy amplia, va a ser grande, hay mucha necrosis, el contenido es de menor cantidad, pequeño, pero fétido, y voy a tener
hay veces compromiso del rodete fibroso de Gerlach. Eso me va a llevar a otra patología secundaria a la necrosis, que es la otitis media crónica persistente ya. Si bien acá lo que vemos en la placa de la derecha es la otorrea, que es la secreción de pus, otorrea, y si bien esta no es una perforación de una otitis media aguda, sino que esta puede ser de una necrosante, como habíamos dicho, la otitis media aguda es una pequeña perforación puntiforme, esta es una perforación un poco mayor, pero bueno, la idea es que vieran cómo se observa una perforación timpánica y una congestión en la parte alta. El mango del martillo estaría aquí, en este sector, y este es un rodete fibroso alrededor de la perforación timpánica. El estadio de regresión en la exudativa se cierra perfectamente la pequeña perforación timpánica, se va a cerrar, va a restituirse la mucosa completamente y en la necrosante va a quedar secuelas como la perforación parcial o total del tímpano y puede quedar amputado el mango del martillo, puede quedar más pequeño o puede desaparecer la articulación incudo-estapedial, que es muy delicada, y la mucosa puede estar alterada después o reemplazada por un epitelio de otras características. Ya no va a ser un pseudoestratificado, sino puede ser un epitelio de tipo externo, plano, o bien puede ser un epitelio de tipo secretor. Diagnóstico diferencial, entonces la otitis externa, el diagnóstico diferencial con respecto a la otitis media aguda puede ser con la otitis externa con miringitis. La miringitis predomina en la sintomatología de la otitis externa, es una inflamación del tímpano producto de una infección viral, es muy dolorosa, tiene ampollas en la capa externa del tímpano, puede generarse varias ampollas, en general tiene una evolución normal y una curación ad integrum, pero bueno, hay que diferenciarla con una otitis media aguda. La otitis serosa, que vamos a ver el tímpano que es color opaco, amarillo acaramelado, color caramelo, puede tener un nivel hidroaéreo, producto de las secreciones que se generan de un transudado hacia la caja timpánica. La característica es que no tienen dolor los pacientes con otitis serosa. En general puede ser producto de la obstrucción de la trompa de Eustaquio de forma crónica, o puede ser una patología secundaria o una otitis media aguda, en donde se quedan antígenos bacterianos que son reconocidos por el sistema inmunológico y se generaría esto que sería como una inflamación crónica muy larvada, donde el paciente no tiene dolor, no tiene fiebre, pero sí tiene una hipoacusia de tipo conductiva, producto de que dentro del oído medio se acumulan secreciones serosas, ¿sí? Que con el pasar o el correr del tiempo se va a transformar en lo que los americanos llaman glue, que es una secreción filante, pegajosa, que es muy difícil después de que pueda salir del oído medio. Entonces muchas veces nos obligan, si se prolongan en el tiempo estas patologías, a colocar lo que nosotros denominamos los diábolos, que son conductos, son como aparatitos de silicona con forma de carretes de hilo que van a atravesar la membrana timpánica, que previamente yo la voy a cortar con un bisturí, y voy a colocar este diábolo que es forma de carrete de hilo para que el oído se pueda ventilar a través de ese orificio que es artificial, y lograr de esa manera que se desinflame el oído, se evacúen los líquidos y se desinflame la trompa de Eustaquio. Obviamente que este procedimiento muchas veces va acompañado de la adenoidectomía en los niños, porque muchas veces es una obstrucción de tipo mecánica de la trompa de Eustaquio.
Pero bueno, es un diagnóstico diferencial con la otitis media aguda. Después tengo que diferenciarlo con las diferentes dolores que no vienen o no provienen del oído, como los dolores por la inflamación de la articulación temporomandibular, las contracturas cervicales o patologías laringias. Por ejemplo, hay ciertas patologías de la laringe, generalmente la corona laringea o la epiglotis, que dan otalgia, porque hay una inervación común entre el oído, la piel del conducto auditivo y la laringe a través del glosofaringio, lo que va a determinar que ciertas patologías laringeas puedan dar otalgia, que es un dolor referido, no así la otodinia, que es un dolor propio del oído, ¿sí? Entonces la otalgia es un dolor que es secundario a otra patología que no depende del oído y puede ser una de ellas una patología de la laringe o patologías de la rinofaringe, que eso es lo que nos va a diagnosticar por ahí una fibrolaringoscopía que nos va a permitir con un fibroscopio acceder a todo lo que es la región de la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe a través del fibroscopio. ¿Cuál es el tratamiento que yo voy a emplear en estos casos? El tratamiento de inicio, si el paciente no es un paciente alérgico, va a ser la amoxicilina. Voy a utilizar entre 50 y 100 miligramos kilogramos kilo día, que la voy a repartir entre 8 o 12 horas, dependiendo si uso las de dos tomas o los antibióticos de 3 tomas. ¿Sí? Existen las dos presentaciones, que son las de 2 y las de 3 tomas. ¿Cuántos días lo voy a dar? Y lo ideal serían 10 días, pero muchas veces si uso las de 3 tomas, a veces las mamás se olvidan de alguna toma, entonces por ahí las de 2 tomas son más accesibles y si toman entre 7 y 10 días sería lo ideal, ¿sí? En los pacientes alérgicos lo que voy a usar es la eritromicina, que la voy a usar en dosis entre 50 y 150 miligramos kilogramos día, cada 6 horas. Si bien es un antibiótico que anda muy bien en los pacientes alérgicos a las penicilinas o sus derivados, por ahí el tema de usarlo cada 6 horas hace que las madres por ahí se vean complicadas con las tomas. Otras opciones terapéuticas ya más con un poco más de importancia son las cefalosporinas, y de ellas puedo usar el cefaclor a 40 miligramos kilo día cada 8 horas o la cefixima, que en general la puedo usar a 8 miligramos kilo día cada 12 o 24 horas. En general, si la uso cada 12 horas, divido la dosis al 50%. Igual se puede dar en una sola toma y andan bien. Lo que volvió a ser efectivo después de haberlo utilizado por mucho tiempo es la trimetroprima sulfa, que es el nombre comercial en la Argentina es el Bactrim. La trimetroprima sulfa se utiliza entre 8 y 40 miligramos kilo día, se da cada 12 horas el intervalo de dosis y también lo ideal sería entre 7 y 10 días, ¿sí? Y como última opción terapéutica, no porque sea la última, sino que sería una opción de segunda línea si no voy a usar la amoxicilina, es la asociación de la amoxicilina con el ácido clavulánico, que también lo voy a utilizar entre 40 y 100, no 10 miligramos, 100 miligramos kilo día, que también la puedo utilizar entre 8 y 12 horas. El Optamox Duo, por ejemplo, para dar un nombre comercial, no es lo ideal que nos manejemos con los nombres comerciales, pero digamos, es una presentación que se puede utilizar en intervalo de 12 horas, es bastante cómodo. Lo ideal es que lo ingiera el paciente luego de comer algo, después del desayuno y la cena, para evitar los efectos indeseables de estos antibióticos de amplio espectro, que es la diarrea. En general es el único problema que puede ser de relevancia, sacando las alergias a estos productos.
en el caso de que se presente el cuadro de diarrea, porque generamos una alteración de las bacterias intestinales con el antibiótico, lo ideal es no cortar el antibiótico, que siga terminando sus 10 días de antibiótico y agregar una dieta como para que el paciente pueda mitigar esa diarrea para poder terminar el tratamiento completo con el antibiótico. Se pueden agregar a esa dieta que le vamos a dar al paciente algún yogur entero para tratar de recuperar esa flora normal del intestino, o hay algunos productos que tienen floras bacterianas que se ingieren y recuperan después de los antibióticos la totalidad de la flora normal. No están indicados junto con los antibióticos, como existe en la calle el mito de tomar antiácidos, porque ningún antibiótico genera acidez o gastritis. Eso no sería necesario asociar ninguno de los antibióticos a antiácidos. Obviamente los tratamientos los voy a asociar a un analgésico o a un antiinflamatorio para mitigar el dolor y la temperatura. Puedo hacer, como dijimos, la miringotomía, que está indicada en los inmunodeprimidos. ¿Para qué? Para poder tomar una muestra de esa supuración y ver qué tipo de bacteria está infectando un paciente inmunodeprimido. Porque imagínense, por ahí la inflamación en estos pacientes no va a ser tan importante. La miringotomía también está indicada en los recién nacidos, para evitar que tenga un cuadro séptico el paciente. Puede estar indicado en la otitis media aguda complicada, también la miringotomía, para evitar que la complicación progrese. Y en las dismórficos, en los pacientes que tienen una alteración del velo del paladar o de su anatomía normal. La fiebre y el dolor suelen ceder en las 48 horas con tratamiento. Después de la miringotomía puedo tomar un cultivo y puedo rotar el antibiótico que había empezado de inicio de forma empírica. En general, la antibiótico-terapia se inicia de forma empírica. A todo esto, si tengo problemas de inflamación de la trompa de Eustaquio, o si tengo algún problema de duración de la inflamación, en algunos casos se puede incorporar un corticoide, en general bioral, que es la prednisona, ¿sí? Ese tratamiento con corticoide lo puedo hacer por 48 a 72 horas para poder discontinuarlo sin hacerlo de forma gradual, para no alterar el eje del cortisol. Y se puede utilizar si el dolor es muy intenso. Eso lo que va a mitigar es el dolor por la inflamación y me va a ayudar a la recuperación rápida y con menor dolor de los pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones que me puede derivar de una otitis media aguda? Puedo tener complicaciones a nivel de la mastoides, la mastoiditis. Puedo generar, si la secreción purulenta me invade los tejidos adyacentes, puedo tener una parálisis facial. Puedo tener una fístula del conducto semicircular externo. Si me genera una alteración a nivel osicular, pero esto lo puedo tener en general más con las necrosantes que con las agudas normales. Puedo tener una tromboflebitis del seno sigmoide, o sea, si la infección inflama el seno sigmoide, que después se va a transformar en la yugular, puedo generar una tromboflebitis de este. Puedo tener una petrositis, que es la inflamación de la punta del peñasco. También puedo tener una meningitis, si tengo una infección que se complica y que sigue progresando. Puede tener una empiema extradural, o sea, un absceso extradural. Puedo tener un empiema o un absceso subdural. Puedo tener un absceso cerebral, generalmente en el temporal, y puedo tener un cuadro de hidrocefalia de tipo ótico, se llama hidrocefalia ótica. En general, estas complicaciones no son frecuentes. Lo normal es que evolucione habitualmente sin tratamiento, pueden evolucionar a la perforación y el paciente se recupera totalmente.
y con el tratamiento obviamente la recuperación es mucho más rápida, es, digamos, en la generalidad de los casos sin complicaciones. Ahora, si yo le agrego comorbilidades como pacientes inmunosuprimidos o pacientes que tienen patología tanto en la mucociliar o otro tipo de patologías como la fibrosis quística, obviamente que las complicaciones pueden ser no tan infrecuentes en esos pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones extracraneales que voy a tener o que podría llegar a tener? Es la tímpanoesclerosis, que son depósitos de calcio en el tímpano que se inflamó, las perforaciones de la membrana timpánica, que dijimos que la mayoría se recuperan ad integrum, obviamente la hipoacusia, que dijimos que va a ser conductiva, pero si tengo complicaciones porque me toma el oído interno la secreción purulenta y la bacteria que la genera, entonces puedo tener una hipoacusia neurosensorial, pero digamos no son los más frecuentes y suelen producirse muchas veces en pacientes que tienen predisposición a otitis a repetición, no en pacientes que han tenido entre 1 y 3 otitis anuales dentro de lo que sería estadísticamente lo normal. Las parálisis faciales, las mastoiditis agudas, las petrositis, las laberintitis y las otitis medias crónicas supuradas. Y como dijimos anteriormente, dentro de las intracraneales tenemos la meningitis, los abscesos, las trombosis de los senos laterales o sigmoides y la hidrocefalia óptica. Hay un cuadro que se produce que se llama la otitis media aguda recurrente, que son esos pacientes, habitualmente niños, que no terminan de curarse y generan permanentemente otitis. O sea, termina el antibiótico y a los 15 días la madre vuelve con el niño con una otitis nuevamente. Esos episodios repetidos de otitis media aguda se pueden producir entre 3 y 6 meses o 4 en 12 meses. Son reiterados, no se cura completamente, no termina de curarse el paciente. ¿Qué es lo que se proponía o qué se propone? En los intervalos el oído debe estar seco y no siempre se logra eso entre otitis y otitis. Y hay que hacer diagnósticos diferenciales con las otitis medias crónicas que suelen tener efusión, o sea que tienen secreciones dentro del oído y que cursan muchas veces con episodios de reagudización. O con las otitis medias agudas recurrentes, las bacterias suelen ser las mismas en cada episodio, así que también los antibióticos que uno suele utilizar. Al investigar las vías aéreas superiores, muchas veces estos pacientes tienen problemas de adenoides, o sea, hipertrofias adenoides. La hipertrofia adenoidea se describió que suele tener un biofilm, o sea, tiene unas bacterias que conviven en ella sobre la superficie del adenoides, que hace que permanentemente puedan colonizar la trompa de Eustaquio y a su vez generar otitis permanentes o recurrentes. También la sinusitis a repetición, los chicos que tienen alteraciones del paladar blando como disrafias o paladar hendido submucosos, o sea, no se termina de cerrar el paladar óseo y me genera un paladar más blando, más laxo, y obviamente alteraciones del sistema inmune. Entonces, hay veces en estas otitis recurrentes nos obligan a tomar medidas de tipo quirúrgicas como la cirugía de las adenoides para disminuir ese biofilm patógeno que tiene el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que se propone? Yo en estos casos no soy muy partidario de estos tratamientos. Estos tratamientos que se proponían son la mitad de la dosis de los antibióticos que utilizamos, pero se utilizan en vez de en 10 días, se utilizan por periodos más prolongados, como puede ser 1 o 2 meses de tratamiento. Entonces se usaba la amoxicilina a mitad de dosis, o sea 20 miligramos kilo peso, la trimetoprima a mitad de dosis, se utiliza en una sola toma diaria entre 2 y 6 meses.
tenían una eficacia demostrada entre un 50 y un 90%, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, También lo que logramos con este tipo de tratamiento es una resistencia a los antibióticos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo usamos con una dosis subterapéutica y porque lo usamos por tiempos muy prolongados. Entonces no es lo ideal. Sí, hay veces nos hemos visto beneficiados con la vacunoterapia, eh, que pueden ser vacunas tanto orales, que hay en presentaciones en gotas o en comprimidos o glosetas sublinguales, que hacen que aumente la inmunidad del paciente y muchas veces eso mejora con esas vacunas que son de carácter antigripal o polivalentes, mejora la inmunidad del paciente a medida que va madurando también su organismo y estas otitis dejan de producirse. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta charla